¿Qué pensarías si te dijera que la Biblia que conocemos tal vez no incluye algunos detalles importantes sobre la creación, la vida de los patriarcas y las mismas leyes de Dios? El libro de los Jubileos, parte de la Biblia ortodoxa etíope, afirma llenar esos vacíos, revelando historias ocultas y ampliando nuestra comprensión del plan divino. Sin embargo, este texto fue excluido de la mayoría de las tradiciones cristianas. ¿Por qué? Hoy analizaremos el misterioso libro de los Jubileos, conocido también como el Pequeño Génesis, y descubriremos por qué sus 50 capítulos no están en el canon cristiano. Este antiguo documento ofrece detalles ausentes en el Génesis, como la intervención de ángeles, la medición del tiempo divino y mandatos secretos dados a la humanidad. Pero eso no es todo. El libro también afirma que el calendario actual está equivocado, argumentando que Dios organizó el tiempo de manera sagrada, un sistema que pocos siguen hoy. Entonces, ¿qué llevó a la iglesia primitiva a rechazar este texto? ¿Qué revelaciones contenía que lo hicieron tan controversial para el cristianismo tradicional? El libro de los Jubileos inicia de forma similar al Génesis con la creación del mundo, pero luego expande su narrativa. Según este relato, cuando Dios creó el universo, no solo dio vida, sino que también estableció un calendario divino acorde con su orden perfecto. Este concepto de tiempo sagrado es clave. Aunque hoy seguimos un calendario diferente, el libro de los Jubileos propone un sistema solar exacto, gestionado por ángeles encargados de regular los ciclos cósmicos. No se trata solo de medir días, sino de vivir en armonía con los mandatos divinos. Según este libro, Dios destinó a la humanidad a seguir este calendario celestial de 364 días, organizado en 4 estaciones de 91 días, asegurando que los días sagrados, como el sábado, siempre coincidan con los tiempos correctos. Este sistema, aunque perfecto, ha sido ignorado por muchos. Mientras que en Génesis se narra la creación de la tierra, el libro de los Jubileos ofrece una visión más amplia. Antes de que el mundo fuera formado, Dios creó ángeles el primer día. Estos seres celestiales son esenciales para gobernar el universo, controlando el tiempo y los años. El libro de los Jubileos nos dice que Dios les asignó tareas específicas, como vigilar los fenómenos celestiales y custodiar sus leyes. Esta idea de ángeles supervisando el cosmos también aparece en otros textos antiguos. Este relato nos recuerda cómo, desde el principio, Dios organizó todo de manera precisa. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Además, el mandato de observar tiempos y estaciones se menciona en Génesis 1:14, cuando Dios creó las luminarias para separar el día de la noche y establecer señales para las estaciones, los días y los años. El Tendastel, libro de los Jubileos, destaca la importancia de los ángeles en el equilibrio del universo, asegurando que el sol, la luna y las estrellas sigan el curso que Dios les asignó. Según este libro, el sol debe cumplir su ciclo anual, tal como se menciona en Jubileos 2:9. Los ángeles no solo cuidan de la humanidad, sino que también gestionan el tiempo divino. Cuando la humanidad desobedece el orden temporal de Dios, se genera caos, algo que se repite en el libro de los Jubileos. El texto critica con firmeza el uso del calendario lunar por parte de muchas civilizaciones, incluidos los israelitas, y resalta que el calendario solar es el único que sigue fielmente el plan de Dios. Este libro establece que un año solar tiene 364 días, distribuidos en 52 semanas perfectas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, dura 13 semanas, o sea, 91 días.
Este sistema asegura que el sábado y otras festividades religiosas caigan en los días exactos cada año. El calendario solar que describe el libro de los jubileos guarda una sorprendente similitud con el calendario de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que también organiza el año en 13 meses, con un mes adicional llamado Pagumén. Podría ser que este calendario etíope sea uno de los pocos que sigue el concepto de tiempo sagrado mencionado en los jubileos. En contraste, el calendario lunar, adoptado por muchas culturas, se considera una distorsión del orden divino. El calendario lunar causa que las festividades no coincidan de manera constante, lo que los jubileos señalan como fuente de desorden espiritual. El texto advierte que quienes observen el lunes como día sagrado trastornarán los años y profanarán el día del testimonio, tal como se menciona en Jubileos 6:37. Para los autores de este libro, seguir el calendario lunar no solo es un error, sino un acto de rebeldía contra Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El libro sugiere que volver al calendario solar permitiría a la humanidad sincronizarse con los ciclos celestiales que Dios estableció al crear el universo. En este sentido, reafirma el relato bíblico de los 6 días de creación que se narra en Génesis, añadiendo más detalles sobre el primer día de descanso. De acuerdo con los jubileos, Dios no solo descansó el 7º día, sino que lo consagró como un mandato eterno, tanto para los humanos como para los ángeles. El sábado se presenta como la base del tiempo, un día apartado desde la creación y que debe ser respetado por siempre. Este concepto del sábado es fundamental en los jubileos. No solo regula la vida diaria, sino que también forma parte de un ciclo temporal más grande, como los periodos de 7 años llamados ciclos de jubileo. Estos periodos fueron creados para restablecer el orden divino, proporcionando tiempos de descanso y renovación para la tierra, la sociedad y el ámbito angelical. Como se menciona en Jubileos 2:1, Dios bendijo el 7º día y lo santificó como un testimonio eterno de sus obras. La importancia del sábado como un precepto eterno muestra que el libro de los jubileos no solo amplía la narrativa del Génesis, sino que también revela los significados ocultos detrás de los ciclos de tiempo que gobiernan toda la creación. En el texto de los jubileos se narra que Adán fue formado en el 6º día, similarmente a lo descrito en el Génesis, pero añade más detalles a su vida. Según los jubileos, una vez creado Adán, Dios estableció instrucciones específicas desde el inicio que incluían el respeto del sábado, reglas de pureza y directrices sobre matrimonio y la oración. Estos mandamientos, comunicados mediante ángeles, debían ser obedecidos por Adán y sus herederos como parte del acuerdo divino establecido con los seres humanos. A diferencia de Génesis, que menciona interacciones directas entre Dios y Adán, los jubileos describen a los ángeles como mediadores que instruyen a Adán
en la adhesión a estos mandamientos divinos. Estos seres, en particular los llamados ángeles de la presencia, se aseguraban de que Adán y Eva comprendieran las normas sobre la sabiduría, el sacrificio y la ética moral. Y en el sexto día de la segunda semana, bajo las directrices divinas, los ángeles mostraron a Adán todas las criaturas, clasificándolas por días sucesivos, tal como lo dicta la creación ordenada en Jubileos 3.1 a 2. Esta intervención angelical refuerza la noción de que las leyes de Dios son parte integral del orden celeste, no meras construcciones humanas. Los ángeles le indicaron a Adán y a Eva que las directrices divinas debían ser respetadas como un pacto eterno, tal como se cumple en los cielos. Esto plantea la pregunta de si las normas divulgadas por los ángeles a la humanidad precedieron incluso a los 10 mandamientos entregados a Moisés. Esta comparación invita a indagar más sobre estas leyes ancestrales. ¿Valdría la pena explorar más sobre estas antiguas disposiciones establecidas desde los inicios de la creación? Después de la transgresión de Adán y Eva, los jubileos amplían la historia de sus descendientes, Caín y Abel. Mientras que Génesis cuenta que Caín asesinó a Abel, los jubileos proporcionan detalles adicionales sobre las secuelas de este acto. El asesinato es presentado como la primera gran infracción a las leyes divinas, un delito que tuvo graves repercusiones espirituales para toda la humanidad. A pesar de que Caín recibió castigo, los jubileos destacan que la línea virtuosa de la humanidad prosiguió a través de Set, el tercer hijo de Adán. En los jubileos, Set es mostrado como un bastión de rectitud, instruido en el seguimiento de las leyes angélicas. Este relato sienta las bases para que sus sucesores, incluido Noé, mantengan el pacto con Dios. La épica de Noé y el diluvio es ampliamente reconocida por el Génesis. Sin embargo, los jubileos ofrecen insights adicionales sobre lo ocurrido antes y después del evento. Aquí, el foco no solo está en la supervivencia de Noé, sino también en el convenio que Dios estableció con él tras el diluvio, enfatizando la importancia de mantener la pureza, la justicia y el cumplimiento de las leyes divinas. Antes del diluvio, los jubileos se adentran en la corrupción terrenal, centrándose en los Nefilim, fruto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Mientras que el Génesis 6:1 a 4 apenas alude a los Nefilim, el libro de los jubileos profundiza en cómo estos gigantes influyeron en la maldad que precipitó la decisión divina de purificar la tierra mediante el diluvio. Y la iniquidad aumentó en la tierra, y toda criatura se corrompió en su manera, tanto hombres como animales, aves y todo ser que se mueve sobre la tierra. Todos corrompieron sus caminos y sus ordenanzas, y comenzaron a desviarse unos a otros. Se describe en Jubileos 5:2. Esta corrupción moral no solo fue producto del pecado humano, sino también de la influencia de los ángeles caídos, quienes difundieron saberes prohibidos y alteraron el orden establecido. Dios respondió rápidamente a esta corrupción. Decidió enviar el diluvio para limpiar el desorden, pero preservó a Noé y a su familia, destacados por su rectitud. Tras el diluvio, según los jubileos, Dios no solo prometió no volver a enviar otro diluvio, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé, que incluía mandatos específicos sobre pureza y sacrificio. Estos mandatos, que más tarde se extenderían a los israelitas, pretendían ayudar a la humanidad a mantener la santidad y evitar la corrupción que causó el diluvio. Un aspecto crucial en los jubileos es que Noé recibió la instrucción de observar el sábado y de seguir las mismas normas dadas a Adán respecto al sacrificio y la pureza.
Este pacto significó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también subrayó la importancia de adherirse a las leyes de Dios para prevenir futuros juicios. Las leyes de sacrificio, que más tarde se formalizarían con la ley mosaica, ya eran practicadas por Noé como parte de este pacto. Estas leyes incluían instrucciones sobre cómo realizar ofrendas quemadas a Dios y cómo mantenerse puro tanto en cuerpo como en espíritu. En el Génesis 12 se introduce a Abraham cuando Dios le llama a dejar su hogar y trasladarse a Canaán. Sin embargo, los jubileos retroceden hasta la juventud de Abraham, añadiendo nuevas dimensiones a su historia. Según los jubileos, Abraham creció en un entorno de idolatría. Su padre, Teraj, era devoto de dioses falsos. Aunque el Génesis no menciona esto, los jubileos describen vívidamente cómo un joven Abraham rechazó las prácticas paganas de su entorno, optando en su lugar por seguir al Dios verdadero. Y él dijo: «Mi padre, explícame, ¿qué es este ídolo al que adoras?». Y Abraham vio que era una imagen de piedra. Y Abraham los quemó ante los ojos de todos y se fue al desierto. Narran los jubileos 11:16 a 17. Mientras que el Génesis se centra en la obediencia de Abraham a la llamada de Dios para abandonar su hogar, los jubileos lo retratan como una figura revolucionaria, destruyendo los ídolos en la casa de su padre y tomando una firme posición contra la idolatría de su época. Este acto de rebelión espiritual prepara el escenario para Abraham, el patriarca del pueblo elegido, que rechazaría las prácticas paganas y seguiría las leyes de Dios. Una notable diferencia entre el Génesis y el libro de los jubileos es la representación de Abraham siguiendo las leyes divinas mucho antes de la nación de Moisés. En el Génesis, aparte del pacto de la circuncisión en Génesis 17, no se menciona que Abraham recibiera otras leyes. Sin embargo, los jubileos lo presentan como alguien que ya observaba el sábado, realizaba sacrificios y seguía otras normas típicamente asociadas con Moisés, sugiriendo que estas leyes no fueron una novedad de su tiempo. Desde el inicio, los mandamientos fueron entregados por los ángeles a los líderes espirituales, empezando con Adán. Abraham también fue destinatario de estas directrices celestiales, aprendiendo de los ángeles lo que estaba prescrito en las tablas celestiales, tal como se documenta en Jubileos 12:25. A diferencia de Génesis, donde se ve a Abraham como alguien que actúa bajo su propio discernimiento de fe, los jubileos lo describen como un participante esencial en un esquema universal. Guiado por seres celestiales, Abraham acataba leyes que eran parte de una estructura divina que gobernaba tanto los cielos como la tierra. Entre estas regulaciones se encontraban el respeto por el día de reposo y diversas normas de pureza que posteriormente Moisés formalizaría. El pacto de circuncisión es destacado como un hito crucial en la vida de Abraham. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En Génesis 17 se le instruye a Abraham a circuncidar a todos los hombres de su familia como símbolo de su alianza con Dios. Sin embargo, los jubileos profundizan más, indicando que este ritual era más que un gesto simbólico, era parte de un orden preestablecido en las tablas celestiales. Según los jubileos, la circuncisión no era solo un emblema para los herederos de Abraham, sino una ordenanza divina preexistente desde la fundación del mundo.
Dicho pacto estaba registrado en las tablas celestiales, vistas como el diseño divino de la creación, englobando todas las leyes que rigen tanto a seres celestiales como a humanos. Esta normativa es perpetua para todas las generaciones y no debe transgredirse ninguno de los 8 días establecidos, pues es un mandato eterno, ordenado y escrito en las tablas celestiales. Menciona Jubileos 15 a 25. Mientras Génesis enfatiza la sumisión de Abraham a la voluntad divina, los Jubileos presentan este ritual como parte de un sistema celestial. La circuncisión trasciende ser un mero signo físico. Es un medio para sincronizarse con las leyes cósmicas que dictan el orden universal. El episodio del sacrificio de Isaac, conocido como la Akedah, resalta en Génesis como un momento de profunda prueba de fe para Abraham, especificado en Génesis 22, 1 a 19, donde se le pide sacrificar a su hijo. Sin embargo, los Jubileos añaden detalles que enriquecen este relato. En este texto, la prueba no solo involucra a Abraham y Dios, sino que se inscribe en un contexto de lucha espiritual más amplio. De acuerdo con los Jubileos, es el ángel Mastema, frecuentemente vinculado con figuras malignas, quien propone la prueba a Dios, esperando que Abraham no resista. Mastema personifica las fuerzas del mal que intentan subvertir la rectitud. Los Jubileos narran que los ángeles intercedieron durante la prueba, y Dios permitió el desafío para demostrar que la devoción de Abraham superaba las tentaciones del mal. Estuve presente junto a él y al príncipe Mastema, y el Señor mandó que no se hiciera daño al joven, pues ya se había comprobado que Abraham temía a Dios. Se relata en Jubileos 18:10. Esta versión en los 18:10 Jubileos aporta una dimensión adicional de significado espiritual a la historia, mostrándola no solo como una prueba de obediencia de Abraham, sino también como parte de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Mastema intentó llevar a Abraham hacia la perdición, pero la intervención divina demostró que la fe siempre prevalecerá ante el mal. En el Génesis, esta narrativa se enfoca en la prueba personal de Abraham. Sin embargo, en los Jubileos se inserta dentro de una trama espiritual más amplia que incluye la actuación de fuerzas angélicas y la eterna batalla entre el bien y el mal. En Génesis 25-23 se relata que antes del nacimiento de Jacob y Esaú, Dios reveló a su madre, Rebeca, que ambos serían progenitores de 2 naciones distintas y que el mayor, Esaú, estaría al servicio del menor, Jacob. Los Jubileos profundizan en esta profecía, subrayando que no era simplemente un conflicto familiar, sino parte de un diseño cósmico en el cual Jacob estaba predestinado a recibir la bendición y continuar la línea de justicia iniciada por Abraham. Los Jubileos introducen un elemento de predestinación al revelar que Jacob fue escogido desde su nacimiento para portar el pacto, mientras que Esaú estaba destinado a apartarse del plan divino. El libro incluso señala que Isaac y Rebeca tenían conocimiento divino sobre la naturaleza contenciosa de Esaú y su futura oposición hacia Israel. Y el Señor le dijo a ella: 2 naciones en tu seno se dividirán. Una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Se menciona en Jubileos, refiriendo a Génesis 25-23. En Génesis vemos cómo se despliega esta lucha a través de las acciones impulsivas de Jacob y Esaú. Pero los Jubileos explican que Jacob estaba destinado a heredar el pacto y que sus acciones, aunque engañosas, eran parte de la ejecución de un plan divino. Una distinción crucial en los Jubileos es la representación de Esaú no solo como un hermano que pierde su primogenitura, sino como un exponente de una línea de rebelión contra el pueblo escogido por Dios.
Sus descendientes, los edomitas, son descritos como una nación que se levantaría en oposición a Israel, cumpliendo la profecía de que el mayor servirá al menor, mientras que en el Génesis se menciona la enemistad entre Esaú y Jacob tras los incidentes de la primogenitura y la bendición. Génesis 27:41 y Jubileos continúan con este tema, mostrando cómo los descendientes de Esaú se convertirían en una nación que se opondría directamente a la descendencia de Jacob, los futuros israelitas. Este es parte del conflicto cósmico más amplio que los Jubileos describen, la lucha entre la justicia, representada por Jacob, y la rebelión, personificada por Esaú. Y Esaú tomó a sus esposas, hijos y todas sus posesiones, y se dirigió hacia el país de la montaña de Seir, donde se estableció, convirtiéndose en una nación que oprimiría a los descendientes de Jacob, narra Jubileos 37:1, en referencia a Génesis 36:8. Los Jubileos dejan claro que la rebelión de Esaú no era meramente personal, sino que tenía implicaciones nacionales. Sus descendientes, los edomitas, continuarían enfrentándose con los israelitas, reflejando la lucha espiritual iniciada por sus ancestros. Un momento crucial en la vida de Jacob es cuando recibe la bendición de su padre, Isaac. En el Génesis, esta bendición predestina a Jacob a ser el progenitor de las 12 tribus de Israel, tal como se relata en Génesis 27. Sin embargo, los Jubileos profundizan aún más, destacando que Jacob no solo recibió una bendición, sino también la continuación de las leyes divinas que Abraham había observado anteriormente. De acuerdo con los Jubileos, tras ser bendecido, Jacob es informado por Dios y los ángeles sobre las normativas que él y sus herederos deberán seguir. Estas incluyen la observancia del sábado, las leyes de pureza y el calendario sagrado, preceptos que posteriormente se incorporarían en la ley mosaica. Jacob es presentado como el custodio de estas leyes, encargado de asegurar que sus descendientes, los futuros israelitas, las cumplan como parte de su pacto con Dios. Y el Señor se le apareció de noche y dijo: «Soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que yaces te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo». Se menciona en Jubileos 27-23, haciendo eco a Génesis 28-12-15, donde se narra la visión de Jacob y la promesa de Dios. En los Jubileos, las leyes que Jacob recibe son parte de un orden cósmico que gobierna tanto el cielo como la tierra. Este enfoque en Jacob como heredero de la ley divina realza su papel más allá del mero derecho de primogenitura. Se convierte en el guardián de los mandatos eternos de Dios, enlazado a las tablas divinas que ya se mencionaron en los Jubileos. Los Jubileos no solo abordan la rivalidad entre Jacob y Esaú, sino que también expanden este conflicto a una visión profética sobre la lucha entre sus descendientes. El texto sugiere que las naciones originadas de Esaú enfrentarán continuamente a los descendientes de Jacob, los israelitas, a lo largo de la historia. Esto supera la discordia personal entre dos hermanos y se asocia con la idea de una batalla espiritual entre la justicia, representada por Israel, Jacob, y la rebelión, simbolizada por Esaú y Edom. En los Jubileos, esta batalla profética no es solo un conflicto territorial, sino parte de una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. La línea de Esaú representa a las naciones que se erigirán como enemigas de Dios, y esta tensión perdura a lo largo de la narrativa bíblica. La oposición espiritual entre Israel y los descendientes de Esaú es clave en la visión apocalíptica de los Jubileos, enlazando el conflicto con los tiempos del fin. Y Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, donde José,
y los hijos de Esaú permanecieron en la tierra de Edom. Y desde aquel día la enemistad entre las naciones persistió. Se registra en Jubileos 45.3, reflejando Génesis 33.16, donde Esaú se dirige hacia Seir. Esta visión de un enfrentamiento espiritual continuo resalta los temas más amplios de los Jubileos, donde la historia de los patriarcas es parte de un plan cósmico más extenso que implica no solo a la familia de Abraham, sino los destinos de las naciones y la lucha definitiva entre el bien y el mal. En Génesis presenciamos el nacimiento de los 12 hijos de Jacob a través de sus esposas Lea y Raquel y sus sirvientas. Estos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, se convirtieron en los líderes de las tribus de Israel. Sin embargo, los Jubileos añaden una dimensión de orden divino a la llegada de estos niños, sugiriendo que sus nacimientos no fueron meramente fruto de la procreación, sino elementos de un diseño predeterminado por Dios. Según los Jubileos, el momento y la secuencia de cada nacimiento fueron meticulosamente planificados por Dios para corresponder con el calendario sagrado. El texto resalta que cada hijo vino al mundo conforme a un plan divino, integrándolos en un esquema cósmico más amplio. Las esposas de Jacob y las siervas de éstas dieron a luz a sus 12 hijos, cada uno en el momento fijado por Dios, y sus destinos estaban inscritos en las tablas divinas. Se menciona en Jubileos 28:12, en contraposición a Génesis 29, 31-30 y Génesis 34, que narra cómo ocurrieron los nacimientos. Mientras que el Génesis relata los eventos que rodean el nacimiento de estos hijos, los Jubileos enfatizan que sus venidas al mundo estaban predestinadas y registradas en las tablas divinas, reforzando la noción de que las 12 tribus formaban parte de un plan divino preestablecido para el mundo. Uno de los relatos significativos en el Génesis es el de Rubén, el hijo mayor de Jacob, quien pierde su estatus de primogénito tras cometer un grave pecado, según se documenta en Génesis 35:22. Los Jubileos expanden este evento, subrayando las consecuencias espirituales y explicando por qué Judá y Leví emergieron en su lugar. En los Jubileos, el fallo de Rubén es visto como una infracción de las leyes divinas ya establecidas. Sus actos no son solo errores personales, sino transgresiones espirituales que lo descalifican para liderar las tribus. Esto facilita que Judá, el cuarto hijo, emerja como líder tribal y que Leví asuma el papel de sacerdote conforme al orden divino dictado por Dios. Debido a su pecado, Rubén no fue reconocido en la herencia, pero Judá fue escogido como príncipe sobre sus hermanos, y Leví fue destinado a la sacerdotía eterna. Se narra en Jubileos 3:30 y 10, reflejando Génesis 49:34. Aunque el Génesis menciona brevemente la descalificación de Rubén, los Jubileos ponen mayor énfasis en cómo este incidente se alinea con el plan cósmico. El nacimiento de Judá es tratado como parte de la ley eterna de Dios, y Leví es designado para la sacerdotía, vinculando sus destinos con un marco espiritual más amplio que gobierna el futuro de Israel. En la Biblia, la tribu de Leví es seleccionada para la sacerdotía, con Moisés y Aarón descendiendo de esta tribu, como se explica en Éxodo 28. Sin embargo, en los Jubileos, el papel sacerdotal de Leví se presenta como parte de un mandato eterno. Los Jubileos subrayan que la sacerdotía de Leví no era solo una función tribal, sino que había sido establecida en las tablas del cielo, mucho antes de que Moisés formalizara la sacerdotía levítica. Según los Jubileos, Leví fue escogido por Dios como líder espiritual de las tribus, encargado de garantizar la observancia de las leyes divinas.
Su rol sacerdotal se describe como parte del orden cósmico, con responsabilidades especiales que conectan el cielo con la tierra. Y Levi fue destinado a la sacerdotía eterna para ofrecer sacrificios y mediar entre el pueblo y el Señor, pues fue ordenado en las tablas del cielo. Se afirma en Jubileos 32:17, reflejando Éxodo 28. Mientras que Génesis y Éxodo se centran en la sacerdotía levítica durante la época de Moisés, los jubileos enfatizan que el rol de Leví fue parte del diseño divino desde el principio. El sacerdocio de Leví no es simplemente una respuesta a eventos históricos específicos. Representa un elemento fundamental del orden universal que gobernó los sucesos en el monte Sinaí. En el Génesis, los 12 hijos de Jacob emergen como los fundadores de las 12 tribus y seguimos su odisea hasta que finalmente se establecen en la tierra prometida. No obstante, en los jubileos, estas tribus no solo son vistas como herederas de territorios, sino también como custodias de la ley divina, legado otorgado por Abraham e Isaac. Los jubileos subrayan que cada tribu carga con un mandato espiritual y se espera que obedezcan los preceptos inscritos en las tablas celestiales. El texto destaca que las 12 tribus fueron designadas no solo para poseer la tierra, sino para actuar como guardianes de los dictados de Dios, garantizando que las leyes divinas se observen a lo largo de todas las generaciones. Y el Señor le dijo a Jacob: «He aquí las directrices para tus hijos y sus descendientes perpetuamente, registradas en las tablas celestiales, para que sigan su rumbo y prosperen». Menciona Jubileos 29.6, refiriendo a Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos. Mientras Génesis relata cómo los hijos de Jacob se convirtieron en líderes de las tribus, los jubileos revelan que también se les confió la tarea vital de transmitir las leyes divinas a futuras generaciones. Cada tribu desempeña un rol crucial en la preservación del orden divino, vinculando sus acciones con el destino espiritual de Israel. En Génesis, los hermanos de José lo venden como esclavo debido a los celos por el favoritismo de su padre, según se detalla en Génesis 37. Sin embargo, los jubileos enmarcan este evento dentro de un contexto de consecuencias cósmicas. Según los jubileos, la traición de los hermanos no es solo un conflicto familiar, sino una infracción grave contra el orden establecido por Dios, ampliando su responsabilidad más allá de lo que narra el Génesis. Los jubileos describen la venta de José como una falta grave contra la legislación celestial de Dios, advirtiendo a los hermanos que enfrentarán castigo divino por sus acciones a menos que se rediman. Esto contrasta con el Génesis, donde se centra en la envidia personal de los hermanos. En los jubileos, las acciones de los hermanos adquieren un peso cósmico. Su traición altera el diseño divino y los coloca bajo el juicio de Dios. Y los hermanos vendieron a José como esclavo, y su pecado quedó inscrito en las tablas celestiales, pues habían quebrantado los mandatos eternos. Y se decretó que sus descendientes soportarían penurias hasta que se arrepintieran de su grave falta. Se cuenta en Jubileos 34.9. Esta visión de las tablas celestiales contextualiza su pecado dentro de un marco más amplio y cósmico, enlazando las acciones de los hermanos con las futuras adversidades de Israel bajo el dominio egipcio. Su traición también establece las bases para el plan divino de redimir a la nación de Israel a través del Éxodo, previsto en el reino celestial. En Génesis, la prominencia de José en Egipto se atribuye a su astucia y capacidad para descifrar sueños. En Génesis 41, se narra cómo José asciende a una posición de poder en Egipto. Sin embargo, los jubileos aportan una perspectiva más profunda al explicar que el nacimiento y el éxito de José
fueron parte de un diseño divino preestablecido en las tablas celestiales. Su prominencia en Egipto no se debió meramente a sus habilidades personales, sino que estaba preordenada por Dios como parte de su misión para preservar a los israelitas. Los jubileos detallan que el nacimiento de José fue esencial en el plan divino diseñado para crear las condiciones que eventualmente conducirían al Éxodo. Estaba predestinado que José llevaría a su familia a Egipto, donde más tarde se convertirían en esclavos para ser finalmente liberados por una intervención divina milagrosa. Y estaba escrito en las tablas celestiales que José se convertiría en gobernante de Egipto, y a través de él, los hijos de Israel serían rescatados de la hambruna, aunque también pasarían un tiempo en prueba en Egipto, se expone en Jubileos 42. De esta manera, la vida de José se presenta como un evento cósmico, con su nacimiento y poder sirviendo a un propósito mayor en el plan de Dios para la redención de Israel. Los jubileos vinculan directamente el éxito de José con un mandato celestial, indicando que su elevación no fue producto de la casualidad o la capacidad humana, sino una disposición divina. Una de las adiciones más fascinantes en los jubileos es la intervención de los ángeles en la vida de José. Mientras que el Génesis muestra a José teniendo una conexión cercana con Dios a través de sus sueños, los jubileos expanden este relato introduciendo el papel activo de los ángeles en guiarlo y protegerlo durante su estadía en Egipto. Los jubileos describen cómo los ángeles fueron enviados por Dios para vigilar a José desde que fue vendido como esclavo, asegurando que cumpliera su destino en Egipto. Estos ángeles intervinieron en momentos críticos de su vida, protegiéndolo de peligros y garantizando su adherencia a los designios divinos. Y el Señor envió a sus ángeles para proteger a José en su viaje a Egipto para que no pereciera, ya que su vida era valiosa a los ojos del Señor, y su camino estaba prescrito en las tablas celestiales. Se narra en Jubileos 34-21. Este detalle sobre la custodia angelical añade una capa de protección espiritual a la historia de José que no se encuentra en el Génesis. Revela que su trayectoria no fue simplemente una sucesión de eventos fortuitos, sino una serie de acontecimientos meticulosamente orquestados por Dios, con ángeles asegurando su ascenso al poder y, en última instancia, la salvación de su familia. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Una de las diferencias más notables entre el Génesis y los Jubileos es cómo se enlaza la vida de José con el Éxodo. En el Génesis, la historia de José culmina con el asentamiento de su familia en Egipto, pero en los Jubileos su existencia se presenta como profética, adelantando la esclavitud y posterior liberación de los israelitas. Según los Jubileos, la posición de José en Egipto no solo tenía como fin salvar a su familia de la hambruna, sino también cumplir una profecía que culminaría en el Éxodo. Los Jubileos aclaran que José estaba consciente del destino adverso de sus descendientes y desempeñó un rol en prepararlos para su eventual liberación. Y José dijo a sus hermanos: «Yo moriré, pero Dios os visitará y os llevará de esta tierra a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. No temáis, pues estas cosas están escritas y selladas en los tablones del cielo», se relata en los textos. Jubilados 46.9.
Este elemento profético no es tan prominente en Génesis, donde la muerte de Joseph es portada como el final de su historia. En Jubilados, sin embargo, la muerte de Joseph es vista como una transición, el comienzo del enslazamiento de Israel, pero también una promesa profética de que finalmente serían entregados de Egipto. Esto conecta la vida de Joseph directamente con el plan cósmico de la redención, que se cumpliría a través de la Éxodus. En el libro de Génesis, el enslazamiento de Israel comienza cuando un nuevo faraón llega a poder, que no conoce a Joseph y comienza a oprimir a los israelíes, en la Éxodus 1.8 a 14. Pero en Jubilados, este periodo de enslazamiento es visto como parte de una profecía cósmica que ya había sido escrito en los tablones del cielo. Según Jubilados, Dios ya había previsto la bondad de Israel mucho antes de que sucediera, y fue parte de su plan de llevarlos hacia la Éxodus y la donación de la ley mosaica. Este plan profético conecta directamente con el papel de José en traer a Israel a Egipto en primer lugar. Mientras Joseph salvó a Israel de la fama, su tiempo en Egipto era predestinado para terminar en el enslazamiento, lo que últimamente demostraría el poder de Dios en la donación de su pueblo. Y fue escrito en los tablones del cielo que ellos serían oprimidos en Egipto y que Dios los traería con gran poder y maravillas para que su nombre fuera glorificado. Jubilados 48.1. Esto hace que el tiempo de Israel en Egipto no sea solo un tema de eventos históricos, sino parte de un largo narrativo espiritual en el que su enslazamiento y finalmente el exodio fueron preordenados por la gloria de Dios. El sufrimiento de los israelíes es un proceso necesario que prepararía a ellos para recibir las leyes de Mount Sinai. En el Exodio, vemos a Dios actuar directamente para llevar a cabo las plagas y traer a Israel de la opresión de Faro, el Exodio 7 a 12. Sin embargo, Jubilados agrega un nivel de lucha espiritual a la historia, presentando a los ángeles como jugadores claves en el conflicto entre Dios y Faro. Según Jubilados, la opresión de Israel fue parte de una lucha espiritual entre las fuerzas del bien y el mal. Mastema, una figura que es comúnmente asociada con Satanás, es portada como activamente trabajando para calentar el corazón de Faro y aumentar el sufrimiento de Israel. Mastema y sus espíritus malos son creídos a encargar a los egipcios de oprimir a Israel y testar su fe en Dios. Y el príncipe de Mastema estuvo contra ellos y buscaba destruirlos con la bondad dura y causarles a renunciar a su fe en el Señor. Jubilados 48-9. De esta manera, Jubilados agrega una dimensión cósmica a la historia de la opresión de Israel, mostrando que no es solo una cuestión de poder político. Las fuerzas espirituales estaban trabajando tratando de impedir el plan de Dios para la entrega de Israel. Las plagas de Egipto no son solo actos de juicio divino, sino parte de una larga batalla cósmica, con Mastema tratando de evitar el exodio de Israel. En Jubilados, los tabletos del cielo toman un papel central en explicar cómo las leyes y el tiempo del exodio fueron parte del plan eterno de Dios. Según Jubilados, el exodio no fue solo una reacción al sufrimiento de Israel, sino que había sido timado y preordenado según el calendario divino escrito en los tabletos del cielo. El libro empieza con el hecho de que el timing del exodio fue conectado con la observación de las leyes sagradas y que la entrega de Israel fue destinada a llevarlas en alineación con el orden divino. Según Jubilados, el tiempo de Israel en Egipto, su sufrimiento y el momento de su entrega fueron todos predeterminados, y las acciones de Dios estaban en perfecta alineación con el calendario divino. En los Jubileos 49.1
Se menciona que el 14º día del primer mes fue designado por Dios para sacar a Israel de Egipto, marcando este día como separado desde el inicio de la creación. Este detalle, único en los jubileos, sitúa el Éxodo no solo como un evento histórico, sino como parte integral del tejido espiritual de la creación. Mientras que el libro de Éxodo describe las 10 plagas en Éxodo 7 a 12 como demostraciones dramáticas del poder de Dios para persuadir al faraón de liberar a los israelitas, los jubileos atribuyen a las plagas un significado cósmico. Las plagas no son solo castigos divinos, sino también actos simbólicos que representan la derrota de los dioses egipcios y las fuerzas espirituales que los respaldan. Los jubileos interpretan que cada plaga fue específicamente dirigida para desautorizar a los ídolos de Egipto, mostrando que solo el Dios de Israel posee la verdadera autoridad sobre el cielo y la tierra. Cada plaga, entonces, es un golpe no solo contra el faraón, sino también contra las entidades espirituales que intentaban mantener a Israel en esclavitud. Y el Señor envió las plagas a Egipto no solo para castigar al faraón, sino para mostrar que los dioses de Egipto eran impotentes ante él, pues no eran más que poderes vanos, incapaces de enfrentarse al Todopoderoso. Se lee en Jubileos 48.11. Desde esta perspectiva, las plagas son parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal, en el cual el Dios de Israel demuestra su supremacía sobre las fuerzas tanto físicas como espirituales de Egipto. Los jubileos también sugieren que Mastema y sus demonios actuaban tras bambalinas para endurecer el corazón del faraón y aumentar el sufrimiento de los israelitas, pero la omnipotencia divina los contrarrestaba en cada paso. En el relato del Éxodo, se observa a Moisés recibiendo las leyes directamente de Dios en el monte Sinaí, pero los jubileos añaden que estas leyes ya existían, inscritas en las tablas celestiales mucho antes de la época de Moisés. Según los jubileos, las tablas celestiales son un registro cósmico de todas las leyes divinas establecidas al principio de la creación y son una guía tanto para ángeles como para humanos. Los jubileos enfatizan que Moisés simplemente fue el intermediario humano para las leyes que habían sido preordenadas a lo largo del tiempo. Así, la ley mosaica no es simplemente un conjunto de normativas para los israelitas, sino parte de un orden divino que rige todo el universo. Esto implica que las leyes recibidas por Moisés estaban destinadas a ser reveladas según un calendario divino preestablecido. La ley y los testimonios fueron predeterminados y escritos en las tablas celestiales, creados antes de la fundación del mundo para guiar a todas las generaciones de los hijos de Israel. Se afirma en Jubileos 6 a 17. Mientras que el Éxodo se centra en la revelación dramática de la ley en el Sinaí, los jubileos presentan esta ley como parte de un diseño cósmico. Las leyes ya estaban escritas en el cielo, esperando el momento oportuno para ser reveladas a Moisés y a los israelitas. Uno de los puntos más interesantes de los jubileos es su afirmación de que la ley mosaica ya era observada mucho antes de Moisés. Aunque la Biblia tradicional retrata a Abraham, Isaac y Jacob como figuras justas, no especifica que observaran la ley completa. En cambio, los jubileos afirman que los patriarcas ya practicaban el sábado, realizaban sacrificios y seguían muchas de las leyes que más tarde serían formalizadas a Moisés. Esto sugiere que la ley mosaica no fue una novedad, sino una restauración de preceptos que se habían transmitido desde el inicio de los tiempos. Los patriarcas recibieron estos mandatos a través de revelaciones divinas y la orientación de los ángeles.
En los textos de los jubileos se ilustra cómo Abraham practicaba el reposo sabático y las normativas alimentarias, mucho antes de que estas directrices fueran oficialmente presentadas al pueblo de Israel. Abraham no solo respetaba el sábado, sino que también realizaba la circuncisión de sus descendientes y obedecía las instrucciones divinas que se encontraban registradas en las tablas sagradas. Estas leyes le fueron transmitidas mediante la intervención de ángeles enviados por Dios. En Jubileos 16-28 se presenta la ley como un conjunto de preceptos ya impartidos a los fieles desde la época de Adán. Moisés simplemente fue el encargado de revelar esta ley completa a la comunidad de Israel. Los jubileos destacan particularmente la importancia del calendario cósmico. Según este libro, la regulación del tiempo, incluidos los sábados, festividades y los años jubilares, es crucial para mantener el orden establecido por lo divino. Estas normativas temporales se describen como componentes de las tablas celestiales y su cumplimiento es visto como una manera de sincronizar la existencia humana con los ritmos universales dictados por lo divino. Los jubileos favorecen un calendario solar de 364 días por encima del calendario lunar, argumentando que este es el método correcto para observar las instrucciones divinas y asegurar que todos los días festivos y sábados ocurran en sus momentos precisos. Desviarse de este calendario divinamente ordenado podría resultar en desorden espiritual, razón por la cual estas leyes temporales son fundamentales dentro de la ley mosaica. Y el Señor le instruyó a Moisés diciendo: inscribe para Israel las normas de los sábados y festividades, pues estos tiempos han sido fijados en las tablas celestiales y debes cumplirlos con exactitud para evitar caer en transgresión. Se cita en Jubileos 52. Este enfoque en la precisión del calendario cósmico no es tan explícito en la Biblia tradicional, donde aunque se mencionan los sábados y festividades, no se profundiza en su origen cósmico. Los jubileos argumentan que adherirse a este calendario es fundamental para permanecer bajo la gracia de Dios, ya que esto alinea la vida humana con el designio divino. Aunque las normas mosaicas en la Biblia se presentan específicamente para los israelitas, los jubileos las declaran eternas, aplicables no solo a Israel, sino a todas las generaciones y seres celestiales. Los jubileos enfatizan que las normas inscritas en las tablas celestiales no son meramente directrices temporales para una nación, sino mandatos perpetuos que rigen tanto el cielo como la tierra. Según los jubileos, las directrices dadas a Moisés están destinadas para la observancia de toda la creación de Dios, incluyendo a los ángeles que también respetan el sábado y participan en las celebraciones divinas en el cielo. Esto eleva la ley mosaica a un principio universal, extendiéndose más allá de la humanidad para conectar el reino espiritual con el físico, haciendo de la ley recibida por Moisés en el monte Sinaí un legado eterno y universal, vigente tanto en el cielo como en la tierra. En el texto de los Jubileos, capítulo 50, versículo 13, se explica que tanto los ángeles como los seres humanos rectos seguirán las leyes divinas indefinidamente. Esta visión de una legislación eterna no se aclara de forma explícita en las escrituras convencionales, donde se pone énfasis en el pacto entre Dios e Israel. En cambio, en los Jubileos se interpreta que estas leyes son parte esencial de la estructura del universo, integrando a los ángeles y humanos en el orden celestial dictado por Dios. Los jubileos configuran el futuro de Israel no como algo dejado al azar, sino como integrante de un esquema temporal establecido divinamente desde el principio de los tiempos. Este esquema temporal dicta el surgimiento y caída de las naciones, el exilio y retorno de Israel,
y el juicio venidero sobre el mundo. Cada evento en la cronología humana, desde la creación hasta el juicio final, se ajusta a un itinerario cósmico predeterminado y registrado en los cielos. Los jubileos destacan esta predestinación, argumentando que nada ocurre fuera del diseño divino establecido por Dios. El texto ofrece un análisis profético sobre la evolución de Israel, señalando que su destierro, adversidades y recuperación están todos documentados en los anales celestiales y deben acontecer conforme al cronograma divino. Todo evento concerniente a Israel, desde su desafío hasta su restauración, está inscrito en las tablas celestiales, con los tiempos específicos para su liberación ya fijados desde tiempos antiguos. Se lee en Jubileos 23:32. Mientras que Génesis y Éxodo se enfocan en incidentes puntuales de la historia de Israel, los jubileos proporcionan una visión más comprensiva, indicando que el destino de Israel está inscrito en un vasto plan cósmico ya predeterminado. Los jubileos también resaltan la influencia continua de los ángeles en la historia de Israel, con un papel aún más decisivo en los tiempos finales. De acuerdo con los jubileos, los ángeles de Dios tendrán la responsabilidad de ejecutar el juicio divino sobre las naciones, asegurando que se cumpla la voluntad divina, tanto en el cielo como en la tierra. Al aproximarse el fin de los días, se describe cómo los ángeles descenderán para discernir entre los justos y los impíos, congregando a los que han permanecido fieles a los mandamientos de Dios. Además, los jubileos revelan que Mástima, el líder de los espíritus malignos, será detenido y confinado en el abismo, representando la derrota final de las fuerzas del mal. El Señor mandará a sus ángeles a agrupar a los escogidos y encerrarán junto al príncipe de los espíritus malignos en el abismo hasta el día del juicio, cuando serán destruidos permanentemente, se afirma en Jubileos 23:29. Esta representación de los ángeles como ejecutores de la justicia divina añade una perspectiva única a la profecía sobre los últimos días. Aunque la Biblia convencional menciona a los ángeles en contextos judiciales, como en el Apocalipsis, los jubileos detallan su papel en el conflicto espiritual que se desplegará en el fin de los tiempos. Uno de los aspectos clave en los jubileos es la profecía sobre la restauración de Israel. Este texto destaca que, a pesar de las rebeliones y el exilio sufrido por Israel, Dios ha fijado un tiempo para su regreso a su tierra y una renovación de su pacto con él. Esta restauración no se limita a un cambio político, sino que representa una renovación espiritual que está en consonancia con el diseño divino inscrito en las tablas celestiales. Los jubileos explican que la redención de Israel incluirá un período de intensa tribulación, durante el cual la nación será purificada, la ley restaurada y el pueblo volverá a seguir los caminos de la sabiduría, preparándose para la llegada del Mesías y la instauración del reino de Dios en la tierra. Llegará el momento en que los hijos de Israel se volverán de corazón al Señor, y Él los reunirá de entre las naciones y los restablecerá en su tierra, conforme a lo escrito en las tablas celestiales. Jubileos 23-26. Mientras que la Biblia tradicional también menciona la restauración de Israel, como en los textos de Isaías y Jeremías, los jubileos añaden que este proceso está marcado en un cronograma preestablecido con eventos ya registrados en los anales celestiales. En los últimos tiempos, los jubileos describen el advenimiento de un reino mesiánico, donde el rey designado por Dios, a menudo interpretado como el Mesías, impondrá la justicia en la tierra. El libro de Jubileos subraya que este reino significará el final de la era actual y el comienzo del gobierno eterno de Dios, donde la ley será reinstaurada y los justos heredarán la tierra.
El juicio final descrito en los jubileos implica la separación de los justos y los inicuos, con estos últimos siendo arrojados al lago de fuego donde serán aniquilados permanentemente. Mastema y sus espíritus malignos serán vencidos, y el Mesías reinará en paz y justicia. Esta visión de los tiempos finales en los jubileos concuerda con la narrativa apocalíptica tradicional, pero añade mayor énfasis en la importancia de la ley y en el establecimiento de un gobierno eterno. El Señor implantará su reino en la tierra y los justos gobernarán junto a Él, pues la ley estará inscrita en sus corazones y los malvados serán condenados al lago de fuego. Jubileos 50.13. Este reino mesiánico en los jubileos representa la visión de una creación restaurada donde la ley es plenamente observada y los fieles son recompensados por su lealtad. El juicio final traerá la derrota definitiva del mal y dará paso a una era de paz perpetua. Si esta exploración en profundidad del libro de Jubileos y su interpretación cósmica de la historia bíblica te ha sido de interés, compártelo con otros que también estén explorando estos misterios profundos. Al compartir, nos ayudas a seguir descubriendo textos antiguos y a desvelar las dimensiones ocultas del plan eterno de Dios. El libro de los Jubileos ofrece una visión enriquecedora y única sobre la narrativa bíblica tradicional, detallando la intervención divina en la historia de manera que subraya la predestinación y el control cósmico sobre los eventos terrenales. Este texto apócrifo amplía la comprensión del papel profético de figuras bíblicas, mostrando que cada acción y evento es parte de un plan divino meticulosamente orquestado, no solo respondiendo a necesidades momentáneas, sino cumpliendo un propósito eterno predefinido. A diferencia de los libros canónicos, los jubileos especifican la existencia de leyes que gobiernan el cosmos, que no solo regulan el comportamiento humano, sino también ordenan la actuación de los seres celestiales. Este aspecto refuerza la idea de que el universo está regido por un orden moral que trasciende la comprensión humana, donde los ángeles desempeñan funciones críticas en la manutención de ese orden, sirviendo como ejecutores de los decretos divinos y guardianes de las leyes que los seres humanos deben seguir. Además, los jubileos introducen una cronología detallada de los eventos, vinculando directamente el calendario litúrgico al plan divino. La observancia de los sábados y festivales no es solo una práctica devocional, sino un alineamiento con el tiempo celestial, fundamental para mantener la conexión entre Dios y su pueblo. Este alineamiento es presentado como un requisito para la redención y purificación continua de Israel, sugiriendo que la fidelidad a los mandamientos es crucial para la realización de las promesas divinas. Los jubileos también abordan el concepto de juicio final de manera distinta, subrayando que el fin de los tiempos no será solo un periodo de tribulación y castigo, sino también un momento de purificación y restauración. En este periodo, los justos serán separados de los inicuos y se establecerá la verdadera justicia divina, culminando en la inauguración de un reino eterno donde la ley divina será la base de la existencia humana y angelical. Este texto apócrifo da gran énfasis a la importancia de la ley como un vínculo entre el cielo y la tierra, una herramienta divina para la gestión del comportamiento humano y celestial. Esta visión refuerza la idea de que los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí son una expresión terrenal de un código moral cósmico que regula toda la creación desde el inicio de los tiempos. Además, los jubileos hacen una conexión directa entre las acciones de los patriarcas y las leyes mosaicas, sugiriendo que prácticas como el sábado y los sacrificios ya eran observadas antes de su codificación formal. Esto indica
que las raíces de las leyes judías son tan antiguas como la propia creación, con los patriarcas como los primeros en practicar y transmitir estos preceptos divinos. En contraste con otras escrituras, los jubileos presentan una visión integrada de la historia humana y divina, donde los eventos no son vistos como aislados o coincidentes, sino como parte de una narrativa mayor, predestinada y profética. Esta perspectiva ofrece una comprensión más profunda del papel de Israel y de las figuras bíblicas en la historia de la salvación, donde cada elemento es un componente clave en el cumplimiento del destino divino. Finalmente, los jubileos destacan la función de los ángeles como mediadores de la ley divina, no solo guiando y protegiendo a los individuos, sino también asegurando que los decretos divinos sean observados en todo el cosmos. Este papel de los ángeles refleja un orden celestial, donde la justicia de Dios permea todas las acciones, asegurando que el plan divino para la humanidad y para el universo sea inexorablemente cumplido. Considera la existencia de una escritura distinta a cualquier versión conocida, un volumen sagrado que desentraña revelaciones cristianas tan impactantes que fueron celosamente guardadas durante siglos, lejos de la vista pública. Imagina una Biblia no compuesta por los 66 libros canónicos usuales, sino una con 88, incluidos textos en su día excluidos, reprimidos y considerados excesivamente subversivos por antiguos liderazgos eclesiásticos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pensarías si te revelo que entre estas páginas se esconden secretos sobre seres angelicales caídos, los Nefilim, y profecías que detallan el Apocalipsis de formas nunca antes divulgadas? ¿Y si te dijera que estos manuscritos desvelan saberes escondidos sobre el conflicto celestial entre el bien y el mal, las jerarquías en el cielo y el impacto de ángeles y demonios en el destino humano? Vamos a explorar los textos secretos de la Biblia ortodoxa etíope, un compendio que alberga enigmas que han permanecido ocultos para la mayoría del cristianismo durante eones. ¿Cuál es el motivo de su censura? ¿Qué contienen estos escritos que incomodaron tanto a los líderes de la Iglesia occidental hasta el punto de omitirlos de la versión de la Biblia con la que muchos están familiarizados? Acompáñame en este descubrimiento y al finalizar, comprenderás por qué estos textos fueron vistos como tan controvertidos y las revelaciones trascendentales que ofrecen, capaces de transformar completamente nuestra percepción de la Biblia. Comencemos. Aunque la mayoría de los creyentes están familiarizados con la versión estándar cristiana o la Biblia del Rey Jacobo, que consta de 66 libros, la Biblia ortodoxa etíope contiene un asombroso total de 88 libros. Efectivamente, 22 textos adicionales, y no hablamos de meros apéndices o anotaciones, sino de escrituras completas que fueron una vez reverenciadas y posteriormente prohibidas en la corriente principal cristiana. Estos documentos formaron parte de la tradición cristiana antigua, venerados por comunidades durante siglos y portadores de profecías, visiones cósmicas y relatos ancestrales inaccesibles en otras escrituras. Sin embargo, estos textos resultaron problemáticos para los círculos eclesiásticos dominantes, especialmente tras el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, al ser considerados demasiado polémicos, místicos o afines a las tradiciones judías. Sin embargo, la conexión con la Biblia etíope se remonta mucho antes de lo que muchos suponen. Antes de la colonización europea, mucho antes de que el cristianismo se propagara por el Imperio Romano, el antiguo reino de Etiopía ya había forjado una profunda conexión espiritual directamente ligada a la Biblia,
Los orígenes del cristianismo etíope datan del siglo IV después de Cristo, cuando el reino de Aksum adoptó formalmente el cristianismo como su religión oficial, convirtiéndose en una de las primeras naciones en abrazar esta fe, mucho antes que muchas naciones occidentales. Desde entonces, la Biblia, escrita en ge'ez, un idioma ancestral etíope, se ha mantenido como un pilar de la vida religiosa en Etiopía. Pero la historia bíblica de Etiopía probablemente se extienda aún más atrás, antes incluso del cristianismo mismo. Según la antigua tradición etíope, esta conexión inicia con la visita de la reina de Saba a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón en el siglo X a.C., un evento que, aunque se menciona brevemente en la Biblia occidental, es extensamente detallado en las crónicas etíopes. Según las crónicas etíopes, la reina de Saba y el rey Salomón engendraron a Menelik I, quien se coronaría como el primer emperador de Etiopía. El relato se enriquece aún más al contar que Menelik fue el encargado de trasladar el Arca de la Alianza a Etiopía, la misma que albergaba las tablas de los 10 mandamientos. Este acontecimiento trasciende lo meramente histórico para los etíopes, interpretándose como una encomienda celestial. La tradición etíope sostiene que Dios designó a Etiopía como custodia del Arca de la Alianza, tejiendo de este modo el destino espiritual de Etiopía con los eventos sagrados de Israel. Este vínculo con los dictámenes bíblicos fundamenta el motivo por el cual Etiopía se erigió como un baluarte de fe, adoptando el cristianismo con antelación y resguardando escrituras que otras corrientes cristianas desechaban. En su distanciamiento de las influencias occidentales y europeas, Etiopía conservó estos venerados textos en su Biblia ortodoxa. Estos documentos continuaron siendo una columna de la vida religiosa etíope a lo largo de los siglos, incluso mientras eran paulatinamente eliminados del canon cristiano occidental. Esto plantea un interrogante: ¿por qué estos textos no fueron incorporados en la Biblia estándar? Las razones son tan profundas como apasionantes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Varios de estos escritos fueron descartados por contener conceptos considerados excesivamente místicos o especulativos. Textos como el libro de Enoc exponen detalles sobre entidades celestiales, ángeles caídos y los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre humanos y ángeles. Estas profecías apocalípticas que revelan misterios del cielo y el infierno, los orígenes del mal y el juicio final divino, fueron vistos como demasiado provocativos para la iglesia emergente. Otros fueron omitidos por su cercanía con el judaísmo. Escritos como Jubileos y Macabeos enfatizan la rigurosa observancia de las leyes judías, como el Sabbat, las normas alimenticias y la circuncisión. En una época donde la joven iglesia cristiana buscaba diferenciarse del judaísmo, percibiendo estos textos como una amenaza a su naciente identidad. Además, algunos de estos libros se percibieron como un riesgo para la homogeneidad doctrinal que la antigua iglesia aspiraba a establecer.
Los líderes eclesiásticos temían que la inclusión de estos textos pudiera propiciar interpretaciones divergentes sobre la teología, especialmente respecto al papel de los ángeles, la vida tras la muerte y el juicio divino. Su inclusión en el canon podría entonces abrir la puerta a herejías o divisiones dentro de la Iglesia primitiva. En el marco colonial, cuando las potencias europeas, especialmente Italia, intentaban someter a Etiopía, la propia Biblia ortodoxa etíope se convirtió en un blanco. Era vista como un desafío espiritual al control europeo. El singular contenido de la Biblia que vincula a Etiopía espiritualmente con Israel y el cristianismo primitivo simboliza una resistencia frente a la imposición religiosa y cultural europea. Al marginar la Biblia ortodoxa etíope, las potencias coloniales intentaban sofocar la autonomía religiosa de Etiopía para imponer sus propias interpretaciones occidentales de la fe. Entonces, ¿qué misterios albergan estos textos que fueron vedados? ¿Por qué causaban tanto recelo en los líderes eclesiásticos occidentales? Es posible que estos antiguos escritos desvelen profetas ocultos, descripciones de entidades celestiales y detalles sobre el fin del mundo demasiado impactantes para ser ignorados. Esto es Deep Bible Stories. Para comprender por qué la Biblia ortodoxa etíope incluye tantos libros excluidos de la versión estándar cristiana, debemos primero investigar el papel único de Etiopía en la historia bíblica y cristiana. Comencemos en el siglo IV después de Cristo, una era en la que gran parte del mundo aún no había abrazado el cristianismo. Durante este periodo, el reino de Aksum, una civilización prominente situada en lo que hoy es la moderna Etiopía, fue una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo como religión estatal. Este hecho cimentó la identidad de Etiopía como nación cristiana, convirtiéndola en una de las comunidades cristianas más antiguas y continuas del planeta. Pero ¿cómo ocurrió esto? Contrario a la creencia popular que atribuye la expansión del cristianismo en Etiopía a misioneros europeos, la Iglesia Ortodoxa etíope traza sus raíces hasta el apóstol Felipe y la conversión de un eunuco etíope descrita en Hechos 8:26 a 40. Este oficial de la corte etíope, bautizado por Felipe, llevó la fe cristiana de vuelta a Etiopía, instaurando así la tradición cristiana en el país. En pocos siglos, este incipiente movimiento se transformó en la religión oficial del poderoso reino de Aksum. Fue a través de la iglesia copta de Alejandría que el cristianismo echó raíces en Etiopía, lo que llevó a la traducción de la Biblia al ge'ez, el antiguo idioma etíope. Y conforme el cristianismo se expandía por todo el reino de Aksum, se incluyeron no solo los 66 libros típicos. La historia única de Etiopía le permitió acceder a una amplia gama de textos judíos y cristianos primitivos, muchos de los cuales fueron desechados o prohibidos por la Iglesia occidental por considerarse demasiado místicos, controvertidos o cercanos a las tradiciones judías. Sin embargo, Etiopía conservó estos textos sagrados, manteniéndolos como parte de su patrimonio espiritual. Esta temprana adopción del cristianismo también ayudó a Etiopía a mantener su independencia espiritual frente al resto del mundo cristiano. Mientras el Imperio Romano y la Iglesia Occidental se esforzaban por consolidar un canon bíblico unificado, Etiopía se mantuvo al margen de estos debates, libre de preservar sus tradiciones y textos antiguos. Como resultado, la Biblia ortodoxa etíope no solo incluye los conocidos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también textos adicionales que ofrecen perspectivas profundas sobre la teología judía y el cristianismo primitivo. La conexión de Etiopía con la historia bíblica se extiende incluso más allá de los albores del cristianismo. Para comprender el panorama completo, es necesario remontarse mucho más atrás en el tiempo, específicamente 1000 años antes de Cristo.
Según la tradición etíope, los vínculos bíblicos de Etiopía comenzaron con una figura impresionante, la reina de Saba. Esta soberana es mencionada brevemente en la Biblia occidental, específicamente en los libros de Primero Reyes 10 y Segundo Crónicas 9. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. De acuerdo con estos relatos, ella viajó desde el distante reino de Saba, que los etíopes identifican actualmente como parte de Etiopía y Yemen, para encontrarse con el ilustre rey Salomón en Jerusalén. Mientras que la Biblia occidental apenas esboza su visita, la narrativa etíope, plasmada en el Kebra Nagast, un texto crucial para la identidad nacional y espiritual de Etiopía, describe una historia mucho más detallada. Según este texto, la reina de Saba, conocida en Etiopía como Maqueda, y el rey Salomón engendraron a un hijo, Menelik, quien ascendería al trono como el primer emperador de Etiopía. Lo que añade aún más asombro a esta historia es que cuando Menelik creció, visitó a su padre en Jerusalén. A su regreso a Etiopía, se dice que trajo consigo uno de los artefactos más sagrados de la historia bíblica, el Arca de la Alianza. En efecto, según la tradición etíope, el Arca de la Alianza, que albergaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos, ha sido custodiada en Etiopía durante siglos. Esta profunda y duradera conexión con la historia sagrada de Israel ha influido significativamente en el cristianismo etíope. Para los etíopes, el Arca de la Alianza no solo es un tesoro, sino que simboliza una misión divina que enlaza directamente a Etiopía con el pueblo elegido de Dios, Israel. Etiopía no se considera una nación marginal, sino un actor principal en el plan divino. Una nación destinada a proteger el arca y conservar las verdades ancestrales de la Biblia. Mientras la cristiandad occidental se ocupaba de establecer y consolidar el canon bíblico, Etiopía se dedicaba a preservar una colección completa de textos cristianos y judíos antiguos. Debido al aislamiento geográfico de Etiopía respecto a Europa, el país pudo resistir las presiones para alinearse con las decisiones tomadas durante el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, un momento crucial para la cristiandad en el Imperio Romano. Fue en este concilio donde los líderes eclesiásticos se reunieron para unificar la doctrina cristiana y decidir qué libros serían considerados inspirados y cuáles serían excluidos. La Iglesia occidental comenzó a configurar una Biblia que omitía textos considerados demasiado judíos, excesivamente místicos o especulativos. Libros como el de Enoc, Jubileos y los Macabeos fueron vistos como problemáticos por diversas razones, ya sea por profundizar en la naturaleza de los ángeles o por enfatizar la observancia estricta de las leyes judías. Sin embargo, Etiopía permaneció en gran medida inafectada por estas decisiones doctrinales. Manteniendo sus conexiones con las raíces cristianas coptas, el país conservó un amplio espectro de textos bíblicos. Por esta razón, la Biblia ortodoxa etíope incluye no solo los 66 libros encontrados en la mayoría de las Biblias cristianas, sino también 22 libros adicionales que fueron prohibidos o excluidos del canon occidental. Etiopía se estableció como un refugio espiritual, preservando antiguas tradiciones lejos del influjo de las doctrinas europeas occidentales. Por ello, la Biblia ortodoxa etíope se distingue claramente
de las versiones predominantes en el cristianismo moderno. Representa un legado vivo de una vertiente del cristianismo que ha permanecido inmutable desde los inicios de esta fe, no afectada por los numerosos debates doctrinales y las disputas políticas que moldearon las escrituras occidentales. La presencia de estos textos que fueron omitidos y prohibidos en la Biblia ortodoxa etíope no es simplemente un detalle histórico fascinante. Nos recuerda que existieron diversas interpretaciones sobre los contenidos apropiados para la Biblia y que muchos de los escritos descartados por la Iglesia occidental todavía poseen un valor espiritual significativo. Por ejemplo, el libro de Enoc detalla con claridad las acciones de los ángeles caídos, su interacción con los seres humanos y su castigo final. Este documento ha sido influyente en el desarrollo del pensamiento cristiano acerca de la maldad y el apocalipsis. Asimismo, el libro de los Jubileos aporta una perspectiva judía sobre los eventos bíblicos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida de los patriarcas y el rol de los ángeles en la dirección de los asuntos humanos. Estos manuscritos nos proporcionan un vistazo a un segmento olvidado de la historia cristiana, una época en la cual la teología estaba aún formándose y los límites de lo ortodoxo se debatían. Para Etiopía, estos libros nunca fueron vetados. Siempre han sido una parte integral de su práctica religiosa, tratados con el mismo respeto que los textos canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿por qué estos libros fueron excluidos? ¿Qué contienen estos documentos sagrados que provocaron que la Iglesia occidental los declarase no aptos para la Biblia? Las causas de esto son tan intrincadas como intrigantes, entrelazadas no solo con dilemas teológicos, sino también con conflictos políticos y culturales. En este análisis examinaremos por qué exactamente estos textos fueron apartados por las autoridades cristianas antiguas y las razones por las que Etiopía optó por retenerlos. Una de las razones primordiales para su exclusión radica en su contenido altamente místico y su naturaleza espiritual y especulativa. Muchos de los libros rechazados, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, tratan temas considerados esotéricos, centrados en el ámbito celestial, la jerarquía angelical y las interacciones entre divinidades y humanos. Por ejemplo, en el libro de Enoc se relata la historia de los vigilantes, ángeles caídos que bajaron a la tierra, interactuaron con los humanos y finalmente generaron una corrupción extensa a través de sus descendientes, los Nefilim. Estos ángeles no solo se sublevaron contra Dios, sino que también entregaron a los humanos saberes vedados, tales como los secretos de la guerra, la hechicería y la astrología. Esta clase de narrativa contrasta con el enfoque simplificado de salvación que predomina en la Biblia occidental. La Iglesia occidental, especialmente tras el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, percibió estas enseñanzas especulativas con desconfianza, consideradas distracciones de los principios fundamentales del cristianismo, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los prelados temían que un énfasis excesivo en temas como ángeles, conflictos celestiales y el fin de los tiempos pudiera confundir a los fieles o llevar a interpretaciones místicas de las Escrituras, alejando la atención del mensaje central de la redención. La orientación hacia una teología más reflexiva y menos convencional hizo que la Iglesia occidental decidiera excluir obras como el libro de Enoc, anteriormente consultado por comunidades cristianas primitivas, incluidos los esenios, un grupo judío que se cree tuvo un papel fundamental en la formación del pensamiento cristiano inicial.
Aunque textos como el libro de Enoc proporcionaban explicaciones extendidas sobre dimensiones espirituales y la rebelión angelical, las autoridades eclesiásticas romanas y ortodoxas en Occidente concluyeron que estos manuscritos divagaban demasiado sobre lo sobrenatural. En contraste, Etiopía valoraba estos documentos no como meras distracciones, sino como componentes esenciales para entender el eterno conflicto entre el bien y el mal. La tradición cristiana en Etiopía abrazó la riqueza mística de estos escritos, viéndolos como luces que aclaraban aspectos del cielo y las complejidades divinas. Además, otro motivo por el cual se rechazaron muchos de estos escritos fue su profunda conexión con las costumbres judías. Textos como el libro de los Jubileos y los Macabeos destacaban la observancia rigurosa de preceptos judíos, tales como el sábado, la circuncisión y las leyes dietéticas. Estos fueron compuestos en una época donde el judaísmo y el naciente cristianismo no estaban completamente segregados, ofreciendo una perspectiva que enfatizaba la importancia de adherirse a la ley mosaica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, reinterpreta desde la creación hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, profundizando en detalles no solo presentes en los libros de Génesis y Éxodo. Este libro insiste en la relevancia de las celebraciones judías y la pureza ritual, sugiriendo una adherencia perpetua a estas normas. Este texto incluso propone un calendario solar de 364 días, argumentando que este era el calendario original que Dios estableció para el pueblo judío, en contraste con el calendario lunar que se adoptó posteriormente. Con el desarrollo del cristianismo, que buscaba expandirse entre los gentiles, la nueva religión intentó distanciarse de las estrictas prácticas judías. El apóstol Pablo defendió la liberación de estas leyes, proclamando que la redención llega a través de la fe en Cristo, más allá del cumplimiento de la ley mosaica. A medida que la Iglesia occidental se organizaba, libros que subrayaban las normativas judías, como los Jubileos y los Macabeos, fueron vistos como remanentes innecesarios de un pasado que se debía superar. No obstante, Etiopía mantuvo un vínculo más profundo con estas tradiciones. La Iglesia Ortodoxa etíope rastrea su ascendencia hasta el rey Salomón a través de Menelik I, hijo de Salomón, y la reina de Saba. Por esta razón, la doctrina cristiana en Etiopía ha permanecido profundamente enraizada en prácticas judías, sin ver la necesidad de alejarse de ellas. Como consecuencia, estos escritos aún forman parte de la Biblia ortodoxa etíope, proporcionando a los creyentes una rica tradición que armoniza la ley del Antiguo Testamento con el mensaje salvífico del cristianismo. De hecho, los macabeos son tenidos en gran estima en Etiopía, donde, a diferencia de la cristiandad occidental que los relegó a textos apócrifos, continúan siendo vistos como testimonios esenciales de la resistencia judía, la adherencia a la ley divina y la intervención de Dios frente a la opresión. En Etiopía, los macabeos son celebrados como defensores de la fe judía frente a la supresión por parte de autoridades extranjeras. Para los cristianos etíopes contemporáneos, la historia de los macabeos sigue siendo profundamente motivadora. Una razón crucial por la que estos libros se excluyeron es que representaban un desafío a la ortodoxia cristiana en un momento en que la Iglesia primitiva estaba definiendo su identidad y unificando su doctrina para fortalecer la fe ante la expansión del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Durante esta expansión surgieron diversas sectas e interpretaciones, algunas consideradas heréticas por la naciente Iglesia ortodoxa.
Muchos libros de la Biblia ortodoxa etíope ofrecen visiones teológicas alternativas que las autoridades eclesiásticas occidentales creían que podrían desorientar o fragmentar las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, ciertos textos proponen interpretaciones distintas sobre la vida después de la muerte, el juicio divino y la función de los ángeles. El libro de Enoc, en particular, aborda detalladamente a los vigilantes y a los nefilim, conceptos considerados excesivamente aventurados para la doctrina cristiana en desarrollo. Los líderes de la iglesia primitiva estaban empeñados en centrar la atención en la salvación ofrecida por Cristo, evitando lo que percibían como divagaciones sobre ángeles y esferas celestiales. Su meta era establecer una fe coherente y uniforme en todas las comunidades cristianas, lo que implicaba descartar textos con narrativas alternativas o que enfatizaban demasiado en lo espiritual desconocido. El Concilio de Nicea y otros concilios eclesiásticos jugaron un papel crucial en este proceso, ayudando a cimentar un canon cristiano que dirigiera a los fieles hacia una comprensión clara del rol de Cristo en el plan de salvación. En este proceso se omitieron libros que profundizaban en los misterios espirituales del universo, privilegiando en cambio las enseñanzas directas del Evangelio. Etiopía no percibió estos libros como una amenaza para la ortodoxia. De hecho, la Iglesia etíope consideraba que estos textos enriquecían la comprensión del diseño divino, ofreciendo revelaciones sobre el ámbito angelical, el destino de los ángeles caídos y los eventos escatológicos. Para Etiopía, estos libros no eran meras especulaciones, sino aportes valiosos que complementaban las enseñanzas del Nuevo Testamento, ofreciendo una visión más completa de la lucha eterna entre el bien y el mal. No podemos ignorar cómo el colonialismo influyó en la marginalización de la Biblia ortodoxa etíope. Durante la era colonial, especialmente con la invasión italiana en los siglos XIX y XX, la Iglesia ortodoxa etíope y sus escrituras fueron vistas como obstáculos para la dominación europea. Los colonizadores vieron la independencia espiritual de Etiopía y su conexión con tradiciones cristianas ancestrales como una forma de resistencia. Lejos de ser una nación pasiva, Etiopía era una comunidad cristiana con tradiciones profundas y únicas que antecedían a gran parte de la historia cristiana europea. La Biblia ortodoxa etíope era símbolo de desafío porque vinculaba a Etiopía directamente con Israel y con la iglesia primitiva, una conexión espiritual y políticamente incómoda para los colonizadores. Al marginar o prohibir la Biblia etíope, las fuerzas coloniales buscaban debilitar la identidad espiritual de Etiopía y promover las doctrinas religiosas occidentales. Así como la resistencia de Etiopía contra el dominio colonial la convirtió en un emblema de la independencia africana, su desafío religioso mediante la conservación de su Biblia ortodoxa la estableció como un símbolo espiritual. La Biblia etíope, repleta de textos excluidos y libros prohibidos, fue percibida como un desafío a la estructura religiosa occidental, una amenaza que cuestionó la hegemonía del catolicismo y el protestantismo. ¿Consideras que la independencia espiritual de Etiopía fue vista como una amenaza por las potencias coloniales? Comparte tus opiniones sobre cómo esto influyó en la represión de la Biblia ortodoxa etíope. Ahora que hemos examinado por qué estos libros fueron prohibidos, es hora de adentrarnos en los misterios que contienen. Cada escrito de la Biblia ortodoxa etíope revela aspectos profundos sobre los dominios espirituales, la historia antigua y el diseño divino. Exploraremos más a fondo estos libros vetados y lo que descubren sobre el mundo invisible, las profecías y el fin de los tiempos. Verás por qué Etiopía los conservó y por qué son ahora más relevantes que nunca.
Tal vez el más conocido de estos libros, el libro de Enoc, nos sumerge en la estructura cósmica y los dominios espirituales. Este análisis no se limita a una mera descripción de ángeles y demonios. El libro nos ofrece un relato detallado sobre la rebelión angelical, sus interacciones con los humanos y su eventual juicio. La primera parte de Enoc, conocida como el Libro de los Vigilantes, inicia con una revelación impactante. 200 ángeles, llamados vigilantes, fueron enviados por Dios para supervisar a la humanidad. Sin embargo, se desviaron de la gracia al involucrarse con los seres humanos. Estos ángeles, liderados por Semjasa, desafiaron la orden divina y descendieron a la tierra, donde tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, una progenie de gigantes descrita como violenta, corrupta y destructiva. Lo poderoso de esta historia radica en que estos ángeles transgresores no solo violaron las leyes de Dios, sino que también impartieron conocimientos prohibidos a los humanos. Les enseñaron artes bélicas, hechicería, el uso de cosméticos y astrología, consideradas perversiones del orden natural establecido por Dios. Esta sabiduría impartida por los ángeles desencadenó el caos en la tierra, y los Nefilim, fruto de la unión entre ángeles y humanos, contribuyeron al deterioro moral del mundo. Tanta fue su violencia y corrupción que Dios decidió enviar el diluvio para purificar la tierra de su influencia. Pero antes del diluvio, envió a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para que intervinieran. Su misión fue capturar a los vigilantes rebeldes y confinarlos en el abismo hasta el día del juicio. Estos vigilantes, junto con sus descendientes, fueron vistos como tan corruptores que Dios decidió erradicarlos de la tierra, pero su legado continúa amenazando a la humanidad. ¿Te interesaría que hiciéramos un video detallado explorando el libro de Enoc y la rebelión de los ángeles? Déjanos saber en los comentarios. En otra sección de Enoc, conocida como el libro de las parábolas, se nos presenta una visión apocalíptica de Enoc, donde anuncia la llegada de una figura mesiánica conocida como el Hijo del Hombre. Este personaje se presenta como un juez celestial que dictará sentencias tanto para seres humanos como para ángeles. Es interesante notar la similitud entre este Hijo del Hombre y Jesucristo, a quien se le otorga el mismo título en el Nuevo Testamento. La profecía de Enoc predice un juicio definitivo, en el cual los seres malignos, incluidos los ángeles rebeldes, serán desterrados a un abismo ardiente, mientras que los virtuosos heredarán la vida eterna. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este segmento del libro de Enoc ofrece una representación gráfica del conflicto eterno entre el bien y el mal, con ángeles, demonios y humanidad enfrentando su evaluación final ante el trono divino. Una de las partes más reveladoras de Enoc, el libro astronómico, expone los secretos del universo. A Enoc se le muestra la estructura divina de las constelaciones, planetas y años, especificando un calendario solar que busca mantener a los humanos en concordancia con el ritmo celeste de la creación. Este pasaje detalla los movimientos de los astros, que no son aleatorios, sino que siguen un diseño meticuloso establecido por Dios y ejecutado por sus ángeles. Se enfatiza que los humanos deben adherirse al calendario solar en vez del lunar para sincronizarse con el plan divino.
La Iglesia Ortodoxa Etíope continúa siguiendo este calendario solar, evidenciando sus vínculos con las enseñanzas ancestrales reveladas a Enoc. A continuación, abordamos el libro de los jubileos. Las normas sobre el sábado, las prescripciones dietéticas y el calendario solar que los jubileos promulgan reflejan una devoción inquebrantable a cumplir los mandamientos de Dios en su forma más auténtica. Para los creyentes contemporáneos, estos textos plantean interrogantes cruciales. ¿Vivimos en conformidad con las leyes divinas? ¿Nos hemos alejado demasiado de los principios esenciales otorgados a la humanidad desde sus inicios? ¿Qué implicaría un retorno a estas prácticas? Los jubileos sostienen que las directrices otorgadas a Adán, Noé y Abraham no eran temporales, sino mandatos perpetuos. Esto plantea una cuestión provocadora. ¿Deberían los cristianos de hoy seguir los mismos preceptos que se entregaron a los patriarcas? ¿Ha perdido la cristiandad moderna algo esencial al alejarse de la estricta observancia de la ley divina? Por último, consideremos lo que significa que estos textos se hayan preservado en Etiopía. Como hemos visto, la Biblia ortodoxa etíope es un tesoro espiritual que alberga muchos de los textos excluidos por la cristiandad occidental. La función de Etiopía en la conservación de estos escritos trasciende la tradición religiosa. Representa una profunda declaración de resistencia espiritual contra las fuerzas que intentaron erradicar estas verdades antiguas. Durante la era colonial,